Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este jueves de hoy. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, ustedes lo saben, les agradezco muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en esta jornada les pido por favor que presten especial atención porque tenemos un programa de lujo, digo yo. Dos importantes comentaristas internacionales, dos politólogos, dos máster en ciencias políticas. Me refiero a Vilma Petrach y a Julio M. Chilling. Para ambos tengo los muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, me encanta compartir con él. Bueno, ustedes tienen a veces puntos encontrados y es justamente lo que queremos explotar en la mañana de hoy. De eso se trata, pero somos dos personas que nos respetamos. Pero antes quería hacer una promoción muy especial, una nota de programación, porque Julio M. Chilling tiene un evento muy importante que yo quiero que entiendan. Y están invitados todos ustedes, amigos televidentes. Así que, ¿de qué se trata, Julio? El evento es hoy mismo, el simposio Oposición en Cuba. Hoy mismo jueves. Hoy mismo jueves, en la Biblioteca Pública de Westchester, la que en Coral Gables, 94 Avenida. El lema es Oposición en Cuba, el caso de un Paco. Va a estar José Daniel Ferrer como panelista. Y es tratar precisamente el tema de específicamente la Unión Patriótica de Cuba como organización dentro de Cuba, sus éxitos, sus retos, su postura frente a todos los cambios y sus logros y lo que piensan y consideran para el futuro de Cuba. Es una oportunidad, Daniel, para que todas las personas puedan intercambiar abiertamente. O sea, el formato va a ser... yo como moderador le voy a hacer 4 o 5 preguntas a él y después se abre al público. Incluso hemos estado recibiendo ya por los medios sociales preguntas de personas para hacerlo, que quieren conocer más de un Paco, quieren conocer de ellos, y es una oportunidad de en 90 minutos tener una figura con mucha relevancia en la oposición en Cuba. En el día de hoy, a las 6 de la tarde, en la biblioteca de Westchester. Están todos invitados, la entrada totalmente libre y van a tener un contacto directo con personas que son protagonistas realmente del momento opositor dentro de Cuba. Así que todos ustedes invitados y por supuesto los que estamos acá vamos a participar también en calidad de oyentes, porque ustedes habría que aprender en ese momento. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a cambiar el tema, amigos, y vamos a hablar de Venezuela. ¿Por qué quiero hablar de Venezuela en el día de hoy? Bueno, es imprescindible prácticamente hablar de Venezuela cuando aquello se sigue desplomando, se sigue desboronando. Hay una enorme crisis humanitaria, alimenticia, médica, social, política. Venezuela es un país sencillamente fallido, desde mi punto de vista, y en la semana que entra ahora, la próxima semana, la Organización de Estados Americanos, la OEA, es posible que cite a una reunión de emergencia ante el deterioro sumamente activo de esa Venezuela totalmente implosionada, y es posible también que se le aplique la Carta Democrática Interamericana por parte de la OEA. El señor Almagro ha llamado al señor Maduro un dictadorzuelo, y hasta ahí han ido los epítetos. Para conversar de Venezuela, ¿quién mejor que ustedes dos? Vilma Petrach y Julio M. Chilling. Y como las damas mandan, como diría Grau San Martín, pues vamos a comenzar con Vilma Petrach. ¿Cómo ves el escenario? ¿Tendría algún impacto realmente la aplicación de la Carta Interamericana? Yo creo que más que impacto en términos, bueno, no van a tumbar al gobierno de Maduro, pero es poner ya, digamos, revelar ya abiertamente, ya con un consenso regional, de que en Venezuela es un país, un estado fallido, como tú dijiste, un gobierno insostenible, que ya Venezuela se apartó no solamente de las normas, que ya hace rato las tiene, sino de la forma democrática, que realmente estamos en presencia de una dictadura, y que además están dispuestos a todo incluyendo a literalmente someter a la población venezolana a una situación de hambruna, donde, como tú sabes, se están saqueando sitios de distribución de comida, supermercados, la gente está desesperada, donde el gobierno está dispuesto a, de todas las formas, así con las más increíbles normas llamadas sobrevenidas, a impedir a toda costa que se convoque, ya ni siquiera con las firmas que ya se entregaron, que son como 1.850.000, que se convoca el referéndum revocatorio, de manera que están obstruyendo toda forma de salida democrática, además con instituciones completamente secuestradas y genuflexas, no solamente el Tribunalito Supremo de Maduro,
porque es lo que es, un tribunalito supremo. Eso no se le puede llamar tribunal, realmente es despreciable, deplorable el papel que está jugando el Tribunal Supremo y la Sala Constitucional de Maduro, sino también los rectores del Consejo Nacional Electoral, de los cuales ya se les venció el periodo, ahí siguen porque han paralizado al único poder realmente legítimo que existe en Venezuela en este momento, que está respaldado por una apabullante voluntad popular y que simplemente le han hecho un golpe de Estado dentro del Estado, lo que yo llamo de golpes desde el Estado, por parte del régimen de Maduro. Mi querido amigo Julio Mechilin acaba de visitar España, sale en el día de hoy, acaba de visitar Venezuela el principal del partido Ciudadanos, Albert Rivera, y fue realmente obstaculizado todo tipo de trámites que él quiso hacer en calidad de mediador. Quiso entrevistarse con el alcalde metropolitano, el exalcalde metropolitano Ledesma, y se le fue impuesta un cerco prácticamente a la casa de Ledesma para que no tuviera acceso el señor Rivera. ¿Tú piensas realmente que alguna presión internacional pudiera abrir alguna ventanita al gran conflicto que existe en Venezuela? ¿Piensas que Maduro estaría en disposición de aceptar lo que está ocurriendo y abrir esa ventana mínima de la cual han hecho esfuerzos incluso el expresidente Zapatero? Ahora ocurre lo mismo con Rivera, expresidentes de toda índole que han tratado de acercarse incluso a Maduro para conversar con él, expresidentes de Colombia, y sin embargo ha hecho oídos sordos por completo al asunto. ¿Piensas tú que esta presión pudiera partir incluso de los países hemisféricos de la OEA para tratar de dar una solución al conflicto? Teóricamente, sí, y dependiendo de los grados, pero la lectura que yo veo de todos los acontecimientos es que esto es una política por diseño. En otras palabras, mira, para Venezuela salir de la crisis socioeconómica, hay recetas económicas que podrían tomar y aplicar. Hasta Corea del Norte lo está haciendo. ¿Por qué Venezuela no está yendo en esa dirección? Yo no creo que es casualidad que están precisamente cayendo en esta crisis. A mi juicio, esto es parte de una programación deliberada para centralizar el poder. Tenemos que, cuando miramos el modelo venezolano político, es parte de un experimento despótico con un simulacro de la democracia. A la asamblea estar en manos de la oposición, esto fue algo inesperado para este modelo. Entonces, estos son los pasos que están dados y a mi juicio esta es la respuesta con el fin de precisamente llamar a decretos, ley marcial, etcétera, para centralizar el poder. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado dentro del gobierno. Del corte democrático, democrático entre comillas. Y la presión que puede poner la OEA y otros países no va a pasar más allá de lo que estamos viendo. Si realmente quisieran poner presión, tendrían que poner presión sobre Cuba comunista, que es en efecto el que da las órdenes sobre el liderazgo venezolano. Ahí voy a ese tema justamente porque me estaba comentando Vilma antes de comenzar el programa que las redes sociales están incendiadas con personas que dicen que Cuba, algunas personas que dicen que Cuba no tiene la culpa de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué tú opinas de eso, Vilma? Bueno, mira, yo quiero un poco diferenciar las cosas. En Venezuela hay una dictadura fallida, pero es una dictadura. Cuba tiene una dictadura funcional, una dictadura que ha administrado el hambre, que ha subyugado a la población para someterla a un estado básicamente de dependencia absoluta frente al gobierno. Lo que pasa es que históricamente ustedes han tenido una salida, que es por ejemplo emigrar y poder tener un amparo en otra realidad, producto por cierto de un trabajo que se ha hecho aquí internamente por parte de los factores que han luchado contra el castrismo y han logrado toda esa serie de beneficios para la población cubana. Nosotros no hemos podido lograr todavía ese consenso necesario y esa lucha, esa consistencia para que se proteja frente al descalabro humanitario, porque lo que yo creo que ustedes jamás vivieron estos niveles ni siquiera en el periodo especial, donde literalmente la población está al borde y ya hay sectores de la población en situación de hambruna. Nos acercamos, pero no a este extremo. No a este nivel. El problema es que yo creo que las herramientas para administrar el hambre, y yo creo que yo te dije en un programa anterior que la dictadura venezolana, que es un engendro de lo peor del castrismo sin ninguna de sus virtudes, si es que podríamos hablar de virtudes, pero tienen gobernabilidad, no tiene ninguna de las virtudes de gobernabilidad para control, no han podido lograr ese control, pero están haciendo
digamos, están avanzando en la desintegración social de la sociedad, porque al mismo tiempo nosotros no tuvimos paredones ni nada que se le parezca, pero tenemos un desbordamiento de la criminalidad en la cual la población venezolana está siendo exterminada o por el hambre o por la criminalidad. ¿Okay? Y una criminalidad que también es política. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ciertamente hay un diseño, pero también hay una incapacidad, una incompetencia de la dictadura para lograr alguna forma de gobernabilidad dentro del despotismo. Por eso no podemos hablar de que en Venezuela propiamente existe una dictadura comunista. Lo que existe es un Estado colapsado con un gobierno incompetente de corte, evidentemente, como yo le llamo cleptosocialista, pero que no han podido garantizar ningún tipo de gobernabilidad, sino que al contrario se está descalabrando el país. Lo único que les queda es un sector militar que también está descalabrado y también está desinstitucionalizado por la corrupción y que también está en el dilema, lo que queda, digamos, poco institucional de la Fuerza Armada, qué hacer para contrarrestar este desbordamiento, este estallido de gente desesperada por el hambre que se está viviendo en Venezuela. Antes de cambiar de tema, Julio, perdóname, ¿crees tú que el revocatorio se va a efectuar? Se dice que por otra parte, se acaba de decir ahora por portavoces del propio Consejo Nacional Electoral que pudiera ser octubre, el mes en que se va a fijar este revocatorio. Pero bueno, fechas y fechas se podrán poner buscando no celebrarlo este año. ¿Tú crees que pudiera ser este año? Ellos no van, la dictadura de Maduro no va a poner nada en juego que pueda arriesgar su permanencia en el poder. Pero yo no considero la dictadura de Maduro como una dictadura fallida. Eso sería subestimarlo, te voy a decir, porque lo que pasa es que estás analizando un régimen totalitario como en Cuba y un régimen autoritario como el que hay en Venezuela. Entonces, el hecho de que sea una potencia extranjera que sí tiene la dominación total del poder y puede en efecto ofrecer un modo de liderazgo, sin duda le da matices totalitarios. Pero en Venezuela, o sea, nunca llegó a estar bajo el dominio total. Y eso es precisamente lo que le hace las reglas del juego un poco distinto en cuanto a Venezuela. En otras palabras, no tienen la facilidad que tiene Corea del Norte o que tiene China para movilizar una sociedad porque nunca tuvieron ese dominio total. Pero para salir de la crisis, esto era perfectamente evitable. Yo insisto que esto es por diseño. Bueno, pero tú me estás hablando de algo muchísimo peor. Yo estoy hablando de una dictadura fallida y tú me estás diciendo de un sistema diseñado para un genocidio y para... No, diseñado claro que sí, para hacer los killing fields en Venezuela, los campos del hambre, porque es lo que está pasando en mi país. Están instalando gente que literalmente está muriéndose de hambre, yendo a los sitios donde están los basureros de comida a comer. Eso ya está saliendo reportado en todas partes, con la diferencia... Lo entendemos, pero lo que no estás viendo es que... A lo que yo estoy apuntando es para precisamente poder enfrentar el simulacro democrático. Esto es un arma de guerra que lo usó Lenin precisamente para evitar que personas estén pensando en lo político y que se estén concentrando en la supervivencia. Eso lo hablamos yo creo que está pasando de todas maneras. Lo hablamos en un programa anterior cuando yo te dije la estrategia del hambre y el miedo y que era diseñada. El problema es que yo creo que hay puntos de desbordamiento que el sistema no está controlando. Ustedes en Cuba jamás tuvieron los niveles de criminalidad desatada que se vive hoy en Venezuela. Nosotros tenemos una cifra y con una población armada, pero por las razones en parte sistemáticamente por el gobierno, pero en parte porque no pudieron controlar la situación. Tú hablas porque no hay control totalitario. Pero eso es, perfectamente, pero es que sabían que estaban acorralando una sociedad democrática y creo que la variable se le ha ido de las manos. No porque no hubiera habido el diseño del tratar de controlar, es porque además no tienen la competencia para por lo menos instalar un sistema que funcione lo suficiente para no llevar a la población a situaciones realmente extremas que no se han visto en este hemisferio. En este sentido, y perdóname que intervenga, en este sentido, y le tengo que dar la razón a Vilma Petrach con todo respeto, Julio, en este sentido incluso aliados del propio Chávez y aliados de Maduro han hablado de la ineptitud del señor Nicolás Maduro para poder gobernar un país. Estuve escuchando declaraciones en el día de ayer en este propio programa de un ex candidato ecuatoriano que acaba de decir que él nunca antes había visto un tipo más bruto en el poder en la historia. Pero ven acá, moderna. Mujica lo acaba de llamar cabra loca. No es hermano, lo llamó cabra loca para que la propia izquierda se desmarque de un personaje que además está haciendo todo lo posible por desacreditar la franquicia. No sé si me entienden lo que quiero decir. Hay un descrédito de la franquicia a partir de una incompetencia supina, pero además de una incompetencia en la cual pareciera que este individuo
no tiene capacidad ni de razonar ni de retroceder. ¿Qué pasa? Sectores castristas como Alcalá Cordones, un señor que además yo desprecio profundamente, un militarote de estos de que ayudó a la FARC y a la represión, incluso de los sectores opositores. Se ha convertido en crítico ahora de Maduro. Es un crítico abierto del señor Maduro, porque dice que hay que hacer un revocatorio porque el tipo es impresentable, incluso para el futuro del chavismo. O sea, eso también está pasando. Pero lo que ya estás hablando de lucha sectaria. Y mucha de la izquierda en América Latina está respondiendo ese tipo de lucha, porque hay una dictadura totalitaria funcional. Pero funcional, bueno, sí, Corea del Norte funciona muy bien, y es a donde voy, precisamente. Y más que funcional, represiva, o sea, no ha habido la posibilidad de ningún viso democrático en el país, refiriéndome a Cuba, me refiero. O sea, que el diseño cubano es un diseño absoluto y totalmente totalitario. Bueno, ustedes tuvieron la ICTASI, la ICTASI funcionó, además el sistema de inteligencia que ustedes instalaron realmente perfeccionó los mecanismos de subyugación del ciudadano, a punto de que desciudadanizan completamente y desmovilizan la posibilidad de que exista una sociedad civil. Nosotros con todos los problemas sí hemos tenido sociedad civil, en eso sí te doy la razón, que es lo que permite la elección de esta Asamblea Nacional y es lo que permite un proceso de resistencia con un costo altísimo, humanamente hablando, para la sociedad venezolana. Pero la resistencia se ha mantenido. Es cierto que no han logrado el control totalitario de la sociedad, pero han tratado de hacerlo, pero hay un elemento de incompetencia que no se ve en otras realidades totalitarias o de vocación totalitaria. Siempre son imperfectas cuando son comparadas con la totalitaria, pero Venezuela no se puede mirar un modelo singular. Venezuela es parte de un proyecto que sigue existiendo y de la cual Cuba Comunista es una parte, y la izquierda radical también tiene mucho que ver. Ustedes son la fuente del cáncer, desde el punto de vista, claro, del cáncer totalitario. El cáncer primario está en La Habana. Claro. Seguro. Lamentablemente aquí hay sectores que están tendiéndole alfombras de dólares a la dictadura y le están dando la posibilidad de sobrevivir sin que ningún tipo de factura se le pase a la dictadura castrista por su papel denigrante y destructivo en el proceso venezolano, que es el epicentro del socialismo del siglo XXI. Por eso te estoy diciendo, yo entiendo que hay una necesidad, pero le han tendido la alfombra, no sé si llamarla roja o blanca, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, mire, ahora el señor Maduro acaba de hacer una gira por países caribeños para tratar de pedir apoyo dentro del hemisferio para que la OEA no lo castigue violentamente como tú indicas que lo va a hacer. Pero ¿qué tiene que regalarle ahora el señor Maduro a estos países? No tiene petróleo, no tiene dinero, es un país quebrado. Los tiene que haber engañado en un discurso totalmente engañoso. Mira, yo creo que lo que pasa, y vamos a volver al tema de por qué es importante denunciar la indecencia, también la indecencia regional, de que no han tenido un pronunciamiento frente al descalabro, a la catástrofe humanitaria, un país que se está desplomando con la población adentro, porque como yo le digo, nosotros somos como un campo de concentración mal administrado que se está desplomando, con toda la gente adentro. Entonces, ya cuando tú ves una situación extrema, lo dijo ayer el señor de Ciudadanos, anteayer, que él decía que eran 3 tipos de crisis: la crisis tanto por el tema de la criminalidad, la crisis por el descalabro humanitario del país y la crisis por la violación descarada, violenta, brutal de los derechos humanos. 3 tipos de crisis que se están viviendo en Venezuela. De manera que cuando tú ves una situación de ese extremo, el pronunciamiento, porque es que es lo que significa la convocatoria de la carta, es necesidad de que haya un pronunciamiento ético frente a un descalabro verdaderamente sorprendente y hasta cómplice de la comunidad internacional, que se han quedado callados frente a esta situación, y que creo que los venezolanos necesitamos ese pronunciamiento. No espere mucho nada, porque yo te dije que era algo básicamente ético y simbólico como respaldarazo a lo que ha sido la lucha de aislamiento sería lo sensato, y estamos en una era que está anti-aislamiento. Más bien estamos escuchando todos los argumentos de por qué no solo la actual administración norteamericana, sino muchos a través del mundo, incluyendo muchos de esos en América Latina, ven el acercamiento, el nuevo détente con Cuba Comunista como algo favorable. Entonces, bajo esa mentalidad vas a ver que tiene alguna funcionalidad, porque no importa si le expulsan o no del sistema interamericano. Venezuela, el tema es que se le pierden los aliados, deja de recibir fondos y simplemente hay una necesidad como de cercar a un gobierno donde no solamente el señor Almagro, por primera vez vemos un secretario general directamente enfrentado, eso no se había visto ni siquiera con Gaviria,
este nivel de enfrentamiento donde un individuo se convierte en la voz moral de una institución. Un hombre que por otra parte tiene inclinaciones de izquierda y que no se esperaba ni mucho menos esta posición tan dura contra el régimen de Nicolás Maduro y contra el chavismo. No, y además le ha montado un expediente, Julio, y yo quiero que sepas que realmente si tú lees todas las cartas de Almagro, son un expediente claro que guardar silencio frente a eso te está indicando en qué dirección se están moviendo estas democracias regionales. Con la excepción ahorita, obviamente, del señor Macri, que está en su propio proceso. El descalabro todavía no sabemos en qué va a parar el caso brasileño, porque creo que lo de Vilma es la punta del iceberg, algo más profundo, de la corrupción sistémica que se ha vivido en Brasil. Pero yo sí creo que realmente este pronunciamiento es necesario como una sacudida ética. No sé si me entienden lo que te quiero decir, una sacudida ética frente a algo que, por cierto, le puede pasar a cualquier sociedad. Es realmente el descalabro del derecho a la democracia de un pueblo, el secuestro descarado de una sociedad donde, por cierto, también, repito, el régimen castrista ha tenido una responsabilidad impresionante. No que no la haya tenido la sociedad venezolana o sus élites que permitieron, primero eligiendo a Hugo Chávez, que fue, digamos, el principio epicéntrico, si se quiere, de esta crisis, de este colapso. Ahora, para redondear este tema, porque lamentablemente nos quedan pocos minutos, yo diría, bueno, prácticamente estamos terminando este segmento inicial, pero para redondear el tema, esta posición que pudiera adoptar la OEA, que no lo ha hecho todavía, pero que pudiera adoptarla, son herramientas democráticas. Se puede transformar la situación venezolana utilizando herramientas democráticas en un momento en que Maduro y sus secuaces cada día se convierten en mayores dictadores. Eso no va a ocurrir. Son delincuentes atrincherados. Son delincuentes. Delincuentes atrincherados. Ellos están ahí con otra mentalización. Yo creo que sí, uno aplaude determinadas movidas, pero no va a ser lo suficiente porque no tiene ningún colmillo. Y si no se le pone realmente una política para reforzar el aislamiento necesario, el castigo necesario, pues lo vamos a ver continuar. Y la actitud de la administración norteamericana con Cuba comunista ha hecho un daño a este proceso enormemente. Si el presidente Obama hubiera mantenido hacia Cuba comunista una consistencia con otros presidentes de exigir determinados cambios de respeto, derechos humanos, etcétera, en Cuba, esto entonces tendría otra formación. Pero en efecto, esta política que podríamos decir contradictoria, porque los Estados Unidos ejerce tremenda presión sobre la OEA, en efecto deja uno con poder adivinar sin mucho peso que esto no va a ir muy lejos. Pero acordémonos que se trata también de una OEA implosionada por el papel destructivo del socialismo del siglo XXI. No, y una OEA envejecida. La organización incluso envejecida e implosionada, porque ciertamente no importa, las instituciones pueden ser viejas, pero funcionales. Claro, eso no importa. Pero al decir envejecida digo que sencillamente ha perdido su viabilidad y ha perdido realmente su reconocimiento. Alternativas realmente ahora está revitalizada. Como UNASUR, en este momento se ha revitalizado. Por Almagro. Por el señor Almagro. Ha logrado revitalizar por lo menos como llamado moral. Pero la OEA con el señor Insulza, viendo un poquito atrás, ya para resumir, se había convertido en un verdadero insulto. No tenía ningún papel, ni mucho menos. El señor Insulza era un insulto. Era un insulto realmente a la democracia. Ha sido revitalizada la OEA. Ojalá cumpla su verdadero papel, que es este papel mediador. Para que Mujica defienda a su ex canciller y diga que su única esclavitud es hacia el derecho, hacia la ley, hacia la norma, porque eso es lo que dijo, y llama cabra loca a su antiguo aliado Maduro, ya tú te das cuenta que hay también como... Mujica es buen camajén también, porque dijo algo que es contradictorio. Dijo, yo respeto mucho a Maduro, pero se ha convertido en una cabra loca. Bueno, pero tú sabes que Mujica no es políticamente correcto, pues nunca lo ha sido, ni siquiera para la izquierda. Para decir pero el hecho es que al principio él se había distanciado de su canciller. Mira, Mujica tuvo un papel de segundo plano, pero nada menos importante en el acercamiento entre los Estados Unidos, Cuba y el Vaticano. Mujica, lo que pasa es que ya es un expresidente, está con Almagro, que al final tienen eso en común, y está buscando a la posteridad su lugar. Eso es todo, está buscando su lugar para el día de mañana, como algún asesor, algún puesto tal vez en la propia OEA y nada más. Les agradezco muchísimo a ambos, a Vilma Petrassi y también a Julio Mechilin por estar con nosotros en la mañana de hoy. Me gustó este debate, ojalá se repita en otras oportunidades y pienso que el televidente también así se los está agradeciendo. A ustedes ambos les deseo un buen fin de semana y muchísimas gracias.